Guatemala versus Cuba, Cuba versus Guatemala será el día de mañana donde se inaugure la participación de nuestra bicolor. Y como siempre, mis amigos, les traigo lo que es la previa del partido con algunos datos interesantes, posibles once de ambas selecciones y también cómo es que viene Cuba, cómo es que viene Guatemala y cómo es que se han dado recientemente las cosas para ambas selecciones. Así que recordá apoyarnos con un fuerte like, suscribirte si no lo has hecho y sobre todo acompañarnos todos los días con lo mejor de la información. También si nos ves desde Facebook, desde YouTube, desde Instagram, desde TikTok, seguinos. El 90% de la gente que nos ve no nos sigue, así que bueno, a seguirnos para que esta comunidad siga creciendo. El día de hoy, mis hermanos, no estoy solo, está mi buen amigo de Gol Cuba, el cual nos va a estar acompañando en esta hermosa transmisión. Hola José, un saludo para ti, un saludo para todos los seguidores de FUTGT, por acá Alexander Ramírez Tapanes de Gol Cuba, un placer estar acá en tu canal nuevamente. Muchas gracias, mi hermano Alexander, y no sabes aquí el placer que nos da estar con vos, de verdad, y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Aquí tenemos ya pues un par de preguntas para vos, precisamente para conocer un poco el rival que va a tener Guatemala el día de mañana. Contanos cómo le ha ido en las últimas ocasiones a Cuba en la Copa Oro. Bueno, la última Copa de Oro a la que logramos asistir, porque recordaremos que en la del 2021 no pudimos asistir por el tema de las visas, pero en la del 2019, que fue la última que sí pudimos asistir, fue nuestra peor Copa Oro. También es cierto que todavía Cuba no había abierto las puertas a los futbolistas profesionales que habían emigrado, así que era un equipo mayormente integrado por jugadores amateurs y como es de esperar, fuimos goleados en los 3 partidos. Fue la peor actuación de Cuba en Copa Oro. Muchas gracias, mi hermano. La verdad es de que aquí nos damos cuenta de cómo viene Cuba para este torneo. La verdad es de que se habló mucho de que incluso no iba a poder participar por el tema de visa. Al final se logra dar y eso es algo que creo que nos viene a sumar enormemente para la competencia. Si analizamos al combinado Chapín, pues bueno, algo similar. Nosotros, mis amigos, también en el 2019 lamentablemente no podemos participar. En el 2021 sí lo hacemos, pero caemos eliminados en la ronda preliminar precisamente a manos de Bermuda, el cual va a ser nuestro cuarto rival o nuestro tercer rival, mejor dicho, en esta ronda de grupos. Guatemala, mis amigos, la última vez que anotó un gol fue nada más y nada menos que contra Trinidad y Tobago y el que lo hizo fue Gerardo Gordillo. Pero bueno, analizamos un poquito más a nuestro rival y cómo viene la selección. La verdad es de que una de las grandes dudas que tenemos algunos es cómo se ha estado preparando Cuba para el compromiso contra Guatemala. Contanos un poco, Alex, cómo es que se ha estado preparando la selección cubana. Bueno, la preparación para esta Copa Oro ha tenido mucho más rigor que otras preparaciones para eventos anteriores. Se hizo una gira por Sudamérica donde se jugó un amistoso contra Chile, se jugó otro amistoso contra Uruguay. Si bien es cierto que estos equipos no pusieron sobre la cancha a sus principales figuras, sí pusieron sobre la cancha jugadores que militan en ligas mucho más competitivas que los futbolistas cubanos. Por ejemplo, cuando jugamos contra Uruguay, independientemente de que perdimos 2-0, es cierto que Uruguay no trajo a Valverde, no trajo a Cavani, no trajo a Luis Suárez, pero Uruguay tenía sobre la cancha 7 jugadores del Brasileirao. Tenía un jugador del Fenerbahce, un jugador de la MLS, un jugador de la Liga MX. O sea, creo que tanto el Chile como el Uruguay que enfrentamos son rivales superiores a la inmensa mayoría de los equipos que juegan la Copa Oro. El resultado contra Chile fue 0-3, donde se lució muy, muy mal. El resultado contra Uruguay fue 0-2, en el que se lució muchísimo mejor. Bueno, pues ahí vemos cómo es que se ha estado preparando nuestro rival. Guatemala, para los que no lo sepan, también se preparó con 4 partidos. Yo comparto mucho lo que dice Alex. La verdad es que ciertamente Chile y Uruguay no presentaron a su roster principal, pero fue un roster interesante. Fueron partidos complicados y creo yo que lograron sacar buenas situaciones pese a las derrotas. Guatemala, por su parte, solamente consiguió una victoria contra Costa Rica, 1-0. Perdió contra México 2-0. Contra Trinidad y Tobago perdió 1-0. Y contra Venezuela 1-0, aunque cabe recalcar que la mayoría de estos partidos, o sea Trinidad y Tobago y Venezuela, se jugaron con un apartado de suplentes. Pero así vienen nuestras selecciones. Y mi buen amigo Alex, contanos, algo que se ha estado hablando mucho es
¿Cómo viene Cuba? ¿Qué tantas bajas tiene? ¿Cuánto van a extrañar a esos jugadores? ¿Por qué no nos comentas un poquito de cómo es que viene la selección cubana? Sí, Cuba tiene tres bajas muy sensibles, tres bajas que son jugadores titulares indiscutibles en la selección. Una de ellas, Onel Hernández. Eh, Hasta ahora Guatemala se puede decir que ha tenido la suerte de que no le ha tocado nunca jugar contra Onel Hernández, porque recordarás que la primera vez que llegó Onel Hernández a la selección, que fue precisamente para un partido contra Guatemala, llegó en el segundo tiempo. El otro partido que tuvimos contra Guatemala hace, no recuerdo si fue un año o dos, que fue un partido amistoso, Onel Hernández no pudo venir porque estaba lesionado y ahora de nuevo está lesionado. Otro de los que no podrá estar en la Copa de Oro por lesión, como probablemente toda la afición guatemalteca sepa, es Karel Espino, que se lesionó durante las últimas jornadas de la Liga de Guatemala. Y el otro jugador que no va a poder estar es Dairon Reyes, que es un jugador que es fundamental en la media cancha para el esquema táctico de Pablo Eliel Sánchez, jugador del Inter de Miami, bueno, del segundo equipo del filial del Inter de Miami. Así que son tres bajas muy sensibles que yo creo que no los vamos a sentir, ¿no? Independientemente de que en los partidos estos contra Uruguay y Chile se ensayó otra formación con otros jugadores que más o menos pudieron suplir estas ausencias y lo hicieron bastante bien. La ausencia de por algo los titulares son titulares y los suplentes son suplentes, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que Cuba y Guatemala pues tienen que arreglar eso porque nunca nos hemos podido enfrentar a Onel Hernández, que es la máxima figura que tiene por hoy el fútbol cubano. Está jugando en Inglaterra, si no me falla la memoria, en la segunda división. Es un chico muy desequilibrante, lo pude ver ahí contra Curazao, que es un verdadero jugadorazo. Y pues bueno, hablando acerca de los jugadores, porque nos llama muchísimo la atención eso que jamás nos hayamos podido pues enfrentar a Onel Hernández y en sí a la selección cubana con varios jugadores. Te pregunto, mi buen Alex, para vos, ¿qué tal? ¿Cómo viene la selección cubana? ¿Qué cambios hay? Esa es una pregunta que tenemos muchos. ¿Qué cambios hay entre la selección cubana que nos enfrentamos hace un año y medio, donde con gol de Cuilapa Mejía ganábamos aquí en el Pensativo en el debut de Profetena, a la selección que nos vamos a enfrentar el día de mañana? Por allí si nos puedes echar la mano platicando un poquito y diciéndonos qué onda, cuál es la diferencia entre ambas selecciones. Yo creo que esta selección es muy diferente a la que se enfrentó Guatemala en los dos últimos partidos que hemos jugado contra Guatemala, tanto el que se jugó en condición de amistoso en la ciudad antigua hace, no recuerdo si un año y medio, como el que se jugó en el 2021, en marzo del 2021, cuando las eliminatorias. ¿Por qué? Porque independientemente de que sí hay muchas caras que se repiten, en aquel entonces esos jugadores eran jugadores amateur que ya se insertaron en el fútbol profesional y llevan varios años, varios torneos jugando profesionalmente y han crecido. El mismo Matos ha crecido muchísimo desde entonces. Todos, creo que la inmensa mayoría de los jugadores desde aquel entonces hasta acá han crecido individualmente, pero también hay caras nuevas que los guatemaltecos no han visto, ¿no? Por ejemplo, William Pozo, que juega en la primera división de Finlandia. La primera división de Finlandia no había podido jugar contra Guatemala en ninguno de los dos partidos anteriores. En el primero porque no tuvo el pasaporte listo para ser convocado, y en el segundo, aunque estaba en la convocatoria, estuvo con fiebre y no jugó. Es un extremo muy habilidoso, con gran regate, gran velocidad, que juega en la primera división de Finlandia. En el último partido que jugamos contra Guatemala no vino Jorge Luis Corrales, lateral izquierdo que con experiencia en la MLS, estuvo en el Chicago Fire, estuvo en el Montreal Impact, ahora juega en la USL, en el Tulsa. Pero un jugador que le da mucho equilibrio a la defensa. Y así muchos jugadores que han crecido también, como te decía antes, de forma individual. Creo que es un equipo diferente, incluso te diría más. La última vez que jugamos contra Guatemala, que fue el amistoso en Antigua, muchos jugadores no pudieron venir a la convocatoria y se alineó con un once prácticamente improvisado. Recuerdo que había mediocampistas jugando de laterales. Ese nivel de improvisación no
no lo vamos a tener en este partido. Vamos a tener a los jugadores jugando en sus posiciones y jugadores que, como te decía antes, individualmente han crecido mucho. En aquel entonces, por ejemplo, recuerdo que mira, Piedra no estuvo en el último, José Piedra, que juega en el San Carlos en la Liga de Costa Rica, el defensor, no estuvo en el último partido contra Guatemala, porque tenía pubalgia. Esta vez sí va a estar. ¿Sabes? Es un equipo diferente, es un equipo bastante diferente al que se enfrentó Guatemala por última vez. Pero también Guatemala ha crecido, no se puede perder de vista. No solo nosotros crecemos, Guatemala trajo a Aaron Herrera, a Méndez Laín, a Rubio Rubín, que nosotros tampoco hemos jugado contra ellos. Así que si nosotros hemos crecido, Guatemala también. No, muchas gracias, Alex. La verdad es que mencionaba algo importante y Alex, que realmente Guatemala y Cuba han crecido enormemente y eso me alegra mucho porque al final pues todos estamos buscando el mismo objetivo, ¿no? Que son las eliminatorias del próximo año ya donde arranca para el Mundial 2026. Ciertamente Cuba viene con algunos refuerzos y con jugadores, como bien lo ha comentado Alex, ya un poco más profesionales, ya al menos en ligas que no son amateurs, sino en ligas fuertes y eso habla mucho de lo que Cuba está trabajando. Y como les decía, mis amigos, realmente este partido va a ser interesante porque creo que por primera vez tanto Cuba como Guatemala traen armas nuevas. Guatemala, yo recuerdo que ese último partido contra Cuba, por ejemplo, no estaba Nicolás Hagen, no estaba Rodrigo Sarabia, ¿quién otro no estaba? No estaba Darwin Lom, no estaba Rubio Rubín, no estaba Aaron Herrera, no estaba Nathaniel Méndez Line. Obviamente que hacer ahí alguien que se va a integrar. José Ardón creo que tampoco no estaba, o sí, no estaba en ese partido. Entonces son pequeños cambios que se han hecho, pequeños jugadores que se han ido sumando y que al final creo que causan un impacto positivo. Pero hablando acerca de jugadores, mi buen Alex, contanos cuál podría ser la alineación que se está manejando allá en Cuba con respecto a este partido que ya lo tenemos a unas cuantas horas. Bueno, si tenemos en cuenta el 11 que alineó contra Uruguay, Cuba podría abrir con Raico Rosarena del Tampa Bay en la USL, bajo los tres palos. Los centrales serían Modesto Méndez del Inter de Miami, o sea, del filial del Inter de Miami, pero ya ha tenido algunas convocatorias con el primer equipo. Y Carlos Vázquez, conocido futbolísticamente como Cabafe, que juega en el Dortmund de la segunda división de Austria. El lateral izquierdo fue Jorge Luis Corrales, como te decía, jugador con experiencia en la MLS, que hoy juega en la USL. Y el lateral derecho en el partido contra Uruguay fue Dariel Morejón, que juega en el Santa Ana de la segunda división de Costa Rica. En la contención se abrió con Junior Pérez, o Yuri Pérez, como se le conoce también, que jugó el último torneo con Santa Lucía ahí en la Liga Mayor de Guatemala, acompañado de José Piedra, que usualmente es central en la Liga de Costa Rica, pero se le está usando como en el doble pivote acá en la selección cubana, juega en el San Carlos de Costa Rica. Haciendo de 10 a Arichel Hernández, que jugó con Misco, o bueno, o estuvo con Misco en el último torneo, no le dieron muchos minutos. De extremo por una banda estaría William Pozo, que juega en la primera división de Finlandia. De extremo por derecha estaría Luis Paradela del Saprissa en Costa Rica. Y de 9 se está jugando con Aldair Ruiz, que milita en el Europa Fútbol Club de la Liga de Gibraltar. Esa fue la última alineación de la selección cubana y bueno, quizá, no sé si el míster habrá valorado hacer unos cambios con respecto. Muchas gracias, Alex. Sí, fíjate que interesante la alineación que trae ahorita Cuba, me llama mucho la atención. Juega prácticamente con un 4-3-3, se podría hacer ahí con un tipo de variaciones. Y pues Guatemala viene prácticamente con lo mismo. Lo que hemos visto en nuestra selección es que saldrá Nicolás George Hagen en el arco. Por allí saldrá Aaron Herrera, Pinto, Samayoa y José Ardón en la defensa. Doble pivote para Coca Castellanos y para Rodrigo Sarabia. Delante de ellos Alejandro Galindo. En la delantera tenemos confirmados a Cuirapa Mejía, a Rubio Rubín. Y hace falta quien acompaña por la banda derecha. Creo que esa es la gran sorpresa que todos estamos esperando ya. Pero bueno. Mira, mi buen Alex, el tiempo se nos está volando, ya se nos fue un montón de minutos, pero contanos cómo crees que va a ser el partido el día de mañana entre Cuba y Guatemala. Mira, yo creo
que si no hay expulsiones por ninguno de los dos bandos va a ser un partido muy cerrado. Muy cerrado y de muy pocos goles, porque ambos equipos he notado que tienen como característica que permiten pocos goles, pero les cuesta marcar también. Así que yo no descartaría un empate a 0 o una victoria por la mínima para cualquiera de los dos equipos. Quizás un empate a 1 también podría ser, pero no creo que ninguno de los dos equipos vaya a... Muchas gracias, Alex. Fíjate que yo también tengo más o menos la percepción de que nos pueda ir similar. Es decir, un empate a 1, 1-0, no siendo de verdad demasiados incisivos ahí, pero yo creo que sí podría ser un partido bastante cerrado, como bien dices tú, si no hay nada raro, ¿verdad? Una expulsión, una jugada muy fortita rápido, pero bueno, yo creo que realmente va a ser un partido complicado para ambas selecciones porque creo que este es el partido entre Guatemala y Cuba, prácticamente el que gane el partido acá. Y pues ya empieza a pensar en la otra ronda, así lo veo yo, aunque pues todo se debe de hacer en el fútbol. De Bermuda pues no la podemos dar por muerta tampoco, pero pues hay que ver qué onda, cómo va todas las situaciones. Yo lo que creo que ambos equipos están apostados es a sacar puntos en este partido, en el duelo directo, ver cómo nos va contra Canadá, o sea, ponerle, hay una situación incógnita que puede ser victoria, empate o derrota, que es lo que todos apuntan, y pues al final irte a jugar la vida con Bermuda, que es ganándole a ellos, y pues si ganaste el primer partido, pues ya te llevas 6 puntos y avanzas, o si empataron, pues ya empezar a chequear la diferencia de goles. Mi hermano, ya para ir terminando, contanos, ¿cómo crees que le va a ir a Cuba en sí en esta Copa Oro? Ya habíamos hablado que la última Copa Oro no fue tan buena para ustedes, contanos, ¿cuál es tu percepción? Bueno, yo pienso que si lo miramos objetivamente, Cuba no es favorito para avanzar de fase de grupo. Los favoritos serían Canadá y Guatemala. Aunque no se puede descartar ni a Cuba ni a Guadalupe. Si miramos las plantillas y lo que vienen haciendo, y también lo raro que es el fútbol, que puede pasar de todo. Yo no descartaría que Guadalupe o Cuba pudieran hacerse de la segunda plaza del grupo, pero siendo honesto, en honor a la verdad, el favorito precompetencia, el que tiene la presión de clasificar, es Guatemala. Mira, y qué buen tema que tocabas ahí, porque yo creo que realmente es una verdad absoluta. Guatemala tiene sí o sí que salir a ganar el partido por historia, por presente, por lo que se ha logrado estar haciendo. Y creo que Guatemala ahorita está con una cita de la historia. Profe Tena sabe mejor que nadie que tenemos muchos años de no ganar en Copa Oro, que no pasamos de un empate y que si Guatemala quiere cambiar las cosas, este es el momento, esta es la selección y estamos en el lugar correcto para poderlo hacer. Así que mi hermano, fue un placer tenerte acá en esta previa del gran partido del día de mañana contra Cuba, Guatemala versus Cuba, Cuba versus Guatemala. Ahí, el micrófono es tuyo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias, Joserra, por la invitación. Siempre es un placer estar acá y debatir un poco sobre nuestras selecciones. Un abrazo a ti, un abrazo a la gran afición guatemalteca y nada, la mejor de la suerte. Gracias, mi hermano. Y pues mis amigos, estamos llegando ya al final de ahí de la transmisión. Le envío un enorme abrazo a mi buen amigo de Gol Cuba. Espero como siempre que pues pueda estar de la mejor manera, que el Señor me los bendiga y pues nada, ojalá que el día de mañana el partido sea sobre todo pues un partidazo, que vamos a las dos selecciones dándolo todo para poder avanzar y así poder ganar el primer partido y empezar con todo a la Copa Oro. Pero yo te pregunto, ¿cómo crees vos que le va a ir a la Selección Nacional de Guatemala? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Recuerda como siempre apoyarnos con un fuerte like, suscribirte si aún no lo has hecho y sobre todo acompañarnos todos los días con lo mejor de la información. Nos vemos como siempre muy pronto. Hasta la próxima. Chao.